Hola, soy Iván Zainea, te saludo desde Bogotá, Colombia, en medio de la llamada nueva realidad. Te agradezco haber dado play a tu dispositivo móvil y escuchar una edición más de Sonido Libre Podcast. La charla de hoy es muy interesante. La grabamos hace algunas semanas, aún en etapa de confinamiento, con un invitado muy especial. Nacido en Honduras, pero con una vida dedicada a Colombia, es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Sociología Política y graduado en Madrid, España, pero su amor por la música lo ha llevado a liderar Zona Girante, un espacio que desde 1999 se ha dedicado a la cultura y música contemporánea de América Latina y que ha sabido adaptarse a las distintas maneras de publicación en la historia de estos 21 años. Tiene una extensa hoja de vida, entre otros ha sido director y productor de videos musicales, manager, director de programas radiales, ha estado como redactor y asesor en libros sobre la historia de Rock al Parque, del que ha sido asesor de comunicaciones, jurado y director del documental dedicado al festival que se publicó en 2019 titulado Distrital y Popular. Nuestro invitado es José Gandur y en esta edición charlamos sobre cómo llegó al mundo de la música, sus anécdotas con el español Servando Carballar y el sello La Fábrica Magnética, sobre Zona Girante, su posición respecto a la situación del gremio musical en medio de la pandemia y sobre todo lo que fue en época de cuarentena, situación que pues no es que haya cambiado mucho a la fecha, y sobre un bellísimo proyecto titulado Náufragos en Casa, que fue la reunión de artistas de Latinoamérica para crear un álbum concebido en confinamiento y que para la fecha en que grabamos registraba más de 25.000 reproducciones en plataformas digitales. Te invito a quedarte, disfrutar de esta amena e interesante charla, ir a plataformas digitales y escuchar con atención los sonidos de Náufragos en Casa, o visitar mi perfil en Spotify, Iván Zainea, y chequear la playlist dedicada a este maravilloso y bellísimo proyecto sonoro. Estoy seguro que te va a gustar. Esto es Sonido Libre Podcast, edición 58 con José Gandur. Maestro José, muchas gracias por aceptar la invitación de Sonido Libre. ¿Cómo va todo? Muy bien, digamos que vamos tranquilos en la medida de lo posible. Me alegra mucho y de antemano también me alegra mucho saludarlo. Máster, una pregunta. Un licenciado de Ciencias Políticas, ¿cómo llega a la música? ¿Cómo es su historia en ese hilo que lo ha llevado hasta la fecha a la música? A ver, eh, yo siempre me había atraído hacia la música desde pequeño, pero nunca lo consideré en tiempos de colegio y esas cosas como una posibilidad de profesional para mi vida, ¿no? Digamos, desde pequeño yo asistía a los conciertos a los que me llevaba mi familia en el León de Grave de música clásica y digamos que luego me acerqué a otros géneros, mm, pero, pero lo mío era, digamos, yo en algún momento estando en el colegio decía, quiero estar vinculado de alguna manera al proceso político, no tanto participar como político, sino como analista político. Okay. Y en un momento me imaginé siendo corresponsal de guerra, me imaginaba diciendo, aquí Beirut, eh, bajo las bombas de Hezbollah, estoy cubriendo esta noticia y todas esas cosas, pero por eso entré a estudiar ciencias políticas, hice toda mi carrera en la Complutense de Madrid, pero por un lado me comencé como a decepcionar de la carrera y por otro lado en Colombia estaba sucediendo eso que llamaron de una manera bastante irónica el rock en español, ¿no? Estamos hablando más o menos como del año 90, ¿cierto? Por ahí. Estamos hablando del año 87, 88, ¿no? Okay. 88, 89, más o menos. Y digamos que momento en que alguien me dijo, yo vine unas vacaciones, traía una música y alguien me dijo, usted debería ver cómo se trae grupos españoles para acá, ¿no? Entonces regresé a España y comencé a contactar managers de la época
que representaban algunas agrupaciones tipo, no sé, los Ronaldos, representaban un montón de agrupaciones, digamos, yo contacté al menos unas 10 12 personas y en un momento regresé en unas vacaciones cortas a Colombia a mostrar toda esa música a posibles empresarios de eventos que estaban buscando qué hacer para aprovechar la moda del rock en español y no funcionó nada. Repartí muchos discos, eso sí. Hay gente que debe tener sus parte de su colección de rock español alimentada por este pechito, ¿no? Pero alguien me dijo, ¿y por qué no hace lo mismo, pero al contrario? Es decir, ¿por qué no ofrece bandas colombianas para, para España? Y me llevé material de Compañía Ilimitada, de Sociedad Anónima y de Hora Local. Y un día fui a un sello discográfico independiente que se llamaba La Fábrica Magnética. La Fábrica Magnética le pertenecía a un tipo que se llama Servando Carballar. Servando Carballar se hizo conocido en España porque era el miembro fundador de una agrupación llamada Aviador Dro y los obreros especializados. Fueron como los primeros que comenzaron a hacer tecno en España y él creó en su momento un sello llamado Dro. Y Dro fue un sello que creció tanto que después fue comprado por Warner y, y pues Servando se quedó sin sello, entonces creó la fábrica magnética y allá llegué a sus oficinas, ¿no? Unas oficinas muy graciosas, es decir, siempre que, digamos, yo no he conocido en mi vida una oficina más divertida que esa, ¿no? Con una secretaria punk, una decoración muy particular y el mismo Servando Carballar, un tipo que medía, póngale 1,65 y pesaba sus buenos 150 kilos, ¿no? La mitad de su cabeza, es decir, si la mitad de su cabeza tenía pelo largo, la otra mitad pelo rapado, pues estaba rapado, ¿no? Era como de esas, como ese personaje de el enemigo de Batman, le- los dos rostros, ¿cómo se llama? Dos caras. El dos caras, ¿no? Y un tipo muy querido me recibió, le comencé a mostrar material, comencé por lo más comercial, que era Compañía Ilimitada, le aburrió, después le mostré Sociedad Anónima, dijo, güey, y cuando le mostré Hora Local, dijo, yo quiero esta banda, ¿no? Qué chévere. El asunto es que me permitió desde su oficina llamar a los de Hora Local y nadie me creía en Hora Local que Servando Carballar, además, un personaje que la banda tenía referenciado porque eran fans de Aviador Dro, ¿no? Quería producirlos y quería meterse en el asunto. Y digamos que en ese momento, aunque después, para hacer la historia corta, nunca pasó nada conservando, fue el momento en que yo dije, parece que me metí de lleno en este cuento de la música, ¿no? Terminé mi carrera, sí, hice una especialización dentro de la carrera con marketing político, pero era en ese momento como decidir, cuando terminé, era decidir o quedarme y ver si trabajaba con el Partido Socialista Obrero Español, con el PSOE, haciendo mis pinitos como, digamos, como practicante en marketing político o regresar a Colombia y jugármela con la música. Pues ya Ujú. vimos los resultados y no es momento como de arrepentirse o no, si tomé una decisión correcta o no, pero sí por lo menos creo que haber tomado la decisión más divertida. Qué bueno eso. 20 años han pasado justamente de Zona Girante, pues un medio ya con bastante recorrido. ¿Qué ha sido de pronto lo más difícil, lo más complejo para no desfallecer? Ah, hubo momentos de crisis, pero
digamos, Zona Girante, aunque ha contado de vez en cuando con la colaboración de algunos amigos y que han participado especialmente en épocas de eventos especiales como Rock al Parque u otros conciertos, eh, prácticamente lo hago yo solo, ¿no? Entonces, Zona Girante depende de mi estado de salud. Ok. Y yo he tenido en los 20 años, digamos, un gran incidente de salud y por otro lado un decaimiento de ánimo, que no lo vamos a llamar depresión, sino como de qué estamos haciendo esto, para qué sirve, por qué estoy acá, etcétera, etcétera. Y digamos que en algún momento fue darme cuenta que Zona Girante dependía exclusivamente de mí, ¿no? Eso a su vez es preocupante, pero al mismo tiempo es comprender que es mi labor personal, ¿no? Igual, digamos, Zona Girante siempre ha estado abierto a tener participación de otra gente, unirse con otra gente, participar de otro tipo de empresas, pero por el momento esa es la realidad de Zona Girante. O sea, en este momento está solo, el equipo es simplemente usted. Sí, hubo un momento en que, digamos, cuando comenzó Zona Girante como página, digamos, déjeme un poco, le cuento la historia de Zona Girante. Zona Girante inicialmente fue una sección de un periódico, un semanario que salía en Bogotá que se llamaba Suburbia. Claro. Es un semanario gratuito que se repartió durante 3 años por toda la ciudad y, digamos, donde comenzó como una columna que se llamaba Columna Sónica y después la convertí en una sección llamada Zona Girante, ¿no? Que salía dependiendo de la publicidad que se conseguía para cubrir esos gastos, podía salir cada semana o cada 15 días. Y cuando se terminó Suburbia, se declaró en quiebra, pues yo quería continuar con el asunto y me metí en la web sin tener ni idea de qué era la web, ¿no? Vamos, tenía un correo electrónico, pero no tenía ni idea de cómo era construir una página y, digamos, era una cosa compleja y toda la cuestión. Y acudí a una gente que eran expertos en diseño web. Con ellos estuve un rato. La ilusión de ellos era que en un momento yo vendiera Zona Girante por varios millones de dólares, ¿no? Pero justo se reventó la burbuja web y digamos que yo nunca tomé muy en serio eso claro, Zona Girante puede ser, he dicho, Zona Girante puede costar no sé cuántos millones de dólares. Es decir, en ese momento, para que se haga una idea, había una página, había, digamos, varias páginas que no tenían mayor contenido, decían estar avaluadas en 10, 15, 40 millones de dólares, ¿no? Había una página con sede en Venezuela que se llamaba loquesea.com. No sé si usted se acuerda de esa página. De eso sí no. Ok, las páginas que le voy a decir, la gran mayoría de la gente no se acuerda ahora que existieron, pero eran páginas que en su momento pretendían recoger unas inversiones absurdas. Lo que sea.com en un momento le decía a la gente, nuestra página cuesta 40 millones de dólares, ¿no? Y Charlie Alberti tenía una página llamada yeyeye.com, ¿no? Que se la financió el Chase Manhattan Bank, le dio 10 millones de dólares y no duró un año, ¿no? Y un día, entre otras, mi madre, que vive en Estados Unidos, le preguntó a alguien en medio de todo ese juego, le preguntó a alguien, ¿cuánto podría costar mi página? Y alguien le dijo, la página de su hijo puede estar costando 1 o 2 millones de dólares, ¿no?
Y yo decía, ok, dónde está ese millón, $2 millones si yo sigo viniendo a mi trabajo en bus, ¿no? Entonces, yo nunca me creí ese cuento de la burbuja, me parecía, digamos, no es que era, oh, qué genio, cómo detectó el asunto, sino me parecía ridículo que lo que yo estaba haciendo pudiera costar tanto, ¿no? Y lo que estaba haciendo otra gente, que no era muy diferente a lo mío, pudiera costar 10, 15, 40 veces más, ¿no? Entonces, pues la prueba es que ninguno de ellos sobrevivió en las redes, ¿no? No, esas páginas desaparecieron al rato y hubo gente que perdió toda la plata del mundo en unas inversiones que se hicieron humo, ¿no? Entonces, todo esto se le estaba contando porque, ¿por qué? Era por lo que era Zona Gigante. Por el equipo. Yo a veces me pierdo, ¿no? Entonces, como Zona Gigante ha sobrevivido a todas esas cosas y esperemos sobreviva más, pero digamos que Zona Gigante económicamente lo que hace por mí es darme la oportunidad de ingresar a otros proyectos con el respaldo de lo que yo he logrado con mi página. Claro, ya es un recorrido bastante amplio, más todo lo que usted ha participado pues en el ámbito rock nacional. Una pregunta, justamente pues usted mencionaba que aparecieron, muchos desaparecieron. Esos espacios y medios independientes tienen como unos ciclos. Hoy en día se ve mucho. Ahorita en la pandemia todo el mundo empezó a hacer podcast, todo el mundo empezó a hacer por Facebook, Instagram. Es complejo. La misma pregunta que quizás usted se hizo en algún momento también me la he hecho yo como, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Qué estoy haciendo? Siempre está pues el amor a la música ahí primero que todo. Pero de toda esa evolución que usted ha pues sido partícipe, desde el fanzine como tal, la web, ahora toda esta oleada de redes sociales, ¿usted por qué cree que estos medios desfallecen en el tiempo y pocos como los suyos pues se mantienen aún vivos? A ver, lo primero, evitemos digamos, la comparación de por qué se ha sostenido Zona Girante y otros no. Olvidémonos que Zona Girante existe, ¿no? Ok, Digamos, como yo no me puedo dar el lujo de darle lecciones a la gente de cómo sobrevivir en la web, ¿no? Más cuando Zona Girante no produce lo que debería producir para ser una empresa de la cual yo viva tranquilamente. Primero, yo creo que uno de los errores es entrar a crear una página de estas o un podcast o lo que sea, creyendo que eso debe dar plata inmediatamente. de acuerdo. Y eso, la verdad, no funciona así. Es decir, yo estoy en varios grupos de podcast y lo primero que veo es gente que dice, bueno, sí, ahora ya hice mi primer podcast, ahora cómo produzco plata. Y uno dice, no, no veo por dónde si solo te ha escuchado tu mamá, tu papá y algún tío despistado, ¿no? ¿Cómo vas a hacer Ujú. plata? Eh, Dos, me parece que en general hay, hay buenas, digamos, volviendo al tema de páginas, hay páginas que tienen un buen contenido y hay otras que tienen un contenido fatal, ¿no? Y un contenido que no se sostiene, que los textos son, tienen la redacción del Chavo del Ocho, lo que están vendiendo no da la talla y al mismo tiempo no hay una disciplina, no hay una constancia, ¿no? En general, digamos, aquí me voy a meter en una grande, muchas veces quien hace un podcast, digamos, no estoy diciendo que todos sean así, pero hay gente que hace un podcast o hace una página o hace cualquier tipo de información, entre comillas, periodística, aspirando a que le regalen boletas, a que lo inviten a no sé qué eventos,
y digamos, todo está creado para no pagar entradas a conciertos o para recibir material gratis. Y la verdad, eso Ujú. no funciona así, ¿no? No Sí, es muy funciona así, cierto. además, si usted no lo respalda con calidad. Yo lo que veo además en este momento de pandemia en particular, aparte de todo lo que dije, es que la gente, que muchas páginas han dejado de actualizarse, quizás por la angustia de de sus responsables, ¿no? Qué sé yo, no es una época fácil. Aguantar la cuarentena nos ha puesto en una prueba muy, muy dura, ¿no? Y también yo creo que en la pandemia más de uno se encontró con el asunto y dijo, yo estoy mamando gallo acá, esto no me sirve para nada, no estoy avanzando por ningún lado, mejor dediquémonos a lo que sabemos hacer. Y yo lamento que en este momento sean muy pocas las páginas que estén en funcionamiento y que den contenido realmente interesante. Es una realidad, usted lo ha dicho. Justamente como en esa búsqueda de otras salidas en medio de toda esta pandemia, pues a usted se le ocurre una idea muy chévere y muy interesante, que es náufragos en casa, ¿no? Pues Náufragos en Casa surge porque hay la necesidad de hacer algo durante la pandemia Ujú. y no precisamente por el lado de los Facebook Lives o los Instagram Lives, presentaciones que en su momento deseaban, digo, dejaban mucho que desear. A nosotros, digamos, a mí nunca me llamó la atención que alguien pusiera su celular y se pusiera a cantar en pijama tratando de sostener a sus fans, ¿no? Pero, y además que no, tal como estaba planteado en ese momento el Facebook Live, no conducía a ninguna parte, no daba satisfacción a los fans, no le producía nada al músico, no había mayor cuestión. Y yo en ese momento estaba pensando, ok, ¿cómo en algún momento contribuyo, aunque sea en menor medida, a la economía de los músicos, ¿no? Entonces, y cómo además comprendo cómo funciona todo esto de las plataformas digitales y toda la cuestión. Entonces, un momento en que yo venía haciendo una serie de entrevistas con algunos personajes una serie de entrevistas llamadas Náufragos en Casa, y dije, este nombre da para algo mucho más interesante, que es proponerle a los artistas que están encerrados en cuarentena que hagan canciones y las publiquemos cediendo el 100% de lo que produzcan sus reproducciones, ¿no? Y que sean favorecidas por la publicidad que van a generar tanto ellos como los otros 14 proyectos musicales, ¿no? Entonces, uno de los temores que yo tenía era que iban a proponer canciones hechas a punta de guitarra acústica, voz y nada más, lo cual no es ni un problema en sí, pero yo sí no me imaginaba, no quería hacer un disco folk, ¿no? Eh, y resultó mucho más interesante y mucho más rico en matices de lo que yo esperaba. Es decir, me sorprendieron las 15 propuestas que llegaron y la construcción que hicieron en cuarentena estos proyectos. Es decir, un momento en que comencé a escucharla, digamos, comencé a contactar primero a algunos artistas que sabía que podían generar algo muy interesante, artistas que yo conozco a través de Zona Girante, y también comencé a escuchar la propuesta de otros sugeridos por amigos míos en México o en Perú, etcétera, etcétera, y se logró reunir 15 propuestas muy interesantes que hasta el día de hoy ya casi van para 25,000 reproducciones,
sin tener ningún apoyo oficial ni siquiera de su propia distribuidora. Ahí está OneRPM, ¿no? Como distribuidora. Está OneRPM como distribuidora. Pues ellos, digamos, una de las cosas que he aprendido de este asunto es que es muy difícil que una agregadora digital se comprometa a algo más allá de prestar el servicio y subir las cosas a las plataformas y nada más, ¿no? En un momento uno tiene que entrar, digamos, pasa lo mismo que ha pasado siempre, que es hasta que uno no compruebe, hasta que uno de esos artistas no compruebe que tiene un gran potencial para generar mucho dinero, nadie va a apostar por ellos, ¿no? Entonces, digamos, OneRPM, no estoy en ánimo de buscarles bronca, pero digamos lo que hizo OneRPM fue recibir el material, habilitar la posibilidad de tenerlo en buena parte de las plataformas digitales y punto. Y digamos que yo ingenuamente pensé, hombre, OneRPM se va a mover un poquito más al respecto, pero la verdad no mucho. Entonces, eh, digamos que están ahí dispuestos por si pasa algún problema, ¿no? Pero ellos no van a invertir ni tiempo ni dinero en hacer crecer el asunto y es ahí donde se vuelve valioso el resultado de hasta ahora de las reproducciones, ¿no? Eso le iba a preguntar. 25.000, pues es un buen número. Esto salió, recuérdeme usted, en junio. Y de pronto ha habido por parte suya o por parte de las mismas bandas alguna estrategia de pronto para llegar a ese número, porque pues 25.000 pues no es una cifra despreciable, ¿no? Eh, ha habido un esfuerzo, especialmente de algunas bandas. Digamos, otra lección que yo aprendí que he aprendido de este compilado, ¿no? Siempre va a haber un número de bandas que van a entregar su material y van a creer que esto se activa por sí solo, Solo. ¿no? Y yo no creo que sea por una cuestión de pereza, sino también como de desconocimiento, como, bueno, ¿qué hacemos acá? También es una cuestión de entender, así como las urgencias de uno no son las urgencias de los demás, los deseos y las metas de uno no son los deseos y las metas de los demás, ¿no? Hay algunas bandas que se movieron muy bien en su promoción y que siguen moviéndose muy bien en su promoción, y hay otras que hicieron lo suyo, entregaron, se movieron los primeros días y después se concentraron en otras actividades. Es una lección que se aprende y que se debe transformar en las próximas experiencias. Cuando lo escuché, me llevó una gran sorpresa de calidad. De pronto, en lo que usted mencionaba hace un momento, de que no quería, pues, como un formato que sonara muy live, ¿no? Con todos los recursos básicos que hay en la casa, sino que, pues, hay unas producciones muy, muy chéveres. Hay participación de México, Colombia, Argentina, Uruguay. Chile, Solo Perú. le llegaron estas Chile, Perú. Bueno, me estoy comiendo de pronto algunas, no. No, ahí está bien. Pero hubo solo estas 15, se quedaron algunas por fuera, pensando quizá en que haya una parte 2. Eh, hubo bandas que querían participar y que en un momento sintieron que no tenían las condiciones, que no la lograban, ¿no? Que no llegaban a tiempo. Digamos, era más que todo digamos, yo le insistí mucho a una amiga mía, una cantante argentina que se llama La Negra Chávez, y ella quería participar, pero ella no se sintió con las condiciones técnicas para lograrlo. En un momento dijo, sí, quiero participar y después
le quedó grande el proceso y no tenía tiempo, etcétera, etcétera. Y como eso sucedieron 4 o 5 casos, ¿no? Y seguramente yo, si yo ya estoy planificando el próximo proyecto, digamos, se tienen que dar unas condiciones para que se cumplan, pero seguramente a algunas de esas personas les diré si quieren participar o no. También es que la gente día a día aprende qué es vivir en cuarentena, ¿no? Así como uno ha sufrido un montón de cambios y de circunstancias pequeñas, grandes, un montón de circunstancias que uno no maneja, le pasa lo mismo al resto de la gente, ¿no? Entonces, digamos, hubo gente que hizo el cálculo de, no, yo cumplo, yo la logro y no la logró porque tuvo una dificultad en medio y algo se dificultó, algo se le impidió, etcétera, etcétera. Pero bueno, chévere que se esté pensando en una segunda parte. Una pregunta ahí adicional, y de pronto sé que nos vamos a meter en boca del lobo, pero hay un concepto que es el apoyo pues a la música latinoamericana, que pues también para los que nos están escuchando, zonagigante.com tiene un material increíble y unos artistas que uno encuentra solo acá, pues digámoslo en una manera muy general. Pero usted de pronto lo pensó para hacerlo como un compilado nacional. No, no, yo nunca he pensado en términos de solo Colombia. Es Ok, decir, mmm, no es un problema de cantidad de talento. Aquí hay una cantidad de talento definitivamente innegable. Pero Zona Girante nació, se ha desarrollado y se va a seguir mostrando como un medio latinoamericano, ¿no? Hay gente que decide hacer el material, digamos, su material periodístico exclusivamente sobre su país y es totalmente válido, totalmente comprensible. Yo me metí con América Latina, eh, primero porque creo que América Latina tiene un montón de cosas para conocer. Segundo porque yo creo en el concepto de patria grande, ¿no? Creo definitivamente que independientemente a nuestras diferencias, son más nuestras similitudes las que nos unen, ¿no? Y porque además, y lo digo en los términos más capitalistas posibles, yo creo que yo siempre aspiré a tener mucho más público en muchas partes que concentrarme en una sola ciudad o en un solo país, limitándome a lo que me daba esa área geográfica, ¿no? Entonces, además, me ha ofrecido la posibilidad de conocer un montón de gente en casi todos los países de América Latina y entrar en contacto con ellos y escuchar lo que hacen, conocer lo que hacen y comprender lo que está pasando en cada país. Digamos, hay experiencias, así como hay mucho de qué aprender de la experiencia colombiana y en particular de la experiencia bogotana, por otro lado, hay igual o más información para comprender generada desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, desde Lima, desde Ciudad de México. Yo creo que además hay una cosa, y en esto, lo que usted dice, la boca del lobo, ¿no? De alguna manera, las preocupaciones que a mí me genera el medio colombiano, eh, las rabias, las broncas, las tonterías que veo alrededor, de alguna manera las diluyo en mi mente teniendo el resto de la información de América Latina. Es decir, hay un momento en que si decae mi ánimo por la escena bogotana, tengo forma de levantar mi espíritu viendo qué sucede en otra parte, ¿no? Encontrando alivio en otra parte. Lo mismo me pasa,
yo siempre regreso a lo que sucede en Bogotá y hay cosas en Bogotá que son muy interesantes de cubrir y tengo confianza en que hay cosas que van a superar esta etapa y se van a mostrar de una manera más alentadora, pero la verdad si me hubiera limitado a Bogotá y hubiera tenido más incidentes de no lo llamemos depresión, eso suena muy grave, no, es mucho más leve. Hubiera tenido más incidentes de desánimo sobre la música en mi vida. Ok. A través del portal web de Zona Girante me encontré con un artículo muy interesante pues acerca de todo esto que va a ocurrir con los festivales al parque y usted mencionaba algo muy importante y es como pues plantear soluciones respecto a toda la escena y no quedarse como quieto, ¿no? De hecho también me adelanto un poco ahí que en su página web también hay una entrevista muy importante con Unión de Músicos Independientes de Argentina. Ya vamos a hablar un poco más adelante respecto al tema, pero concentrándonos en este momento en lo que se gesta con los festivales al parque, usted plantea fortalecer el tema de los conciertos en línea, el tema de los créditos blandos para las salas de ensayo y fortalecer las plataformas digitales que sin duda alguna pues es una muestra fehaciente, de que está o se tiene que fortalecer, si no pues el artista prácticamente que queda como por ahí en el olvido. Hablemos un poco acerca de ese planteamiento que usted ha generado en su página web. Pues vea, la pandemia a todos nos agarró con los pantalones abajo, eso sí está claro. Y digamos, yo no hubiera pretendido de las instituciones, tanto bogotanas como nacionales, encargadas de la cultura, que tuvieran la solución a mano inmediatamente. Pero yo creo que en general hubo, primero, desidia en hallar una solución real al asunto. No hubo inteligencia en el tratamiento de la situación y yo creo que además lo que se ha hecho no le sirve a nadie, no sirve para nada a nadie, ¿no? Es decir, yo creo que en general, yo, a ver, yo explico un poco el contexto en el que me sitúo. Yo creo que en circunstancias como esas es cuando más presencia del Estado se debería sentir. Es decir, yo veo lo que pasa en Alemania o lo que pasa en Argentina o lo que pasa en otros países donde el Estado llega y dice, nos vamos a echar la mano al drill y vamos a sacar, tenemos toda esta plata generada por los impuestos de la gente y mantener, vamos a tratar de mantener la economía a flote y especialmente vamos a tratar de mantener a la gente sin hambre, ¿no? Y yo no veo eso acá. Y si yo no esperaba eso, ni siquiera, digamos, no nos vamos a poner a discutir si yo esperaba eso del gobierno nacional. Yo nunca creí en la economía naranja, siempre pensé que era un discurso vacío que quería atraer a la farándula, ¿no? Pero sí esperaba una actitud mucho más certera de parte de Bogotá, de IDARTES, de la Secretaría de Cultura, de la Alcaldía. Esperaba en algún momento que dijeran, ok, uno de los sectores que hay que proteger y que no hay que dejar caer es el sector musical. Fui tremendamente ingenuo en eso. ¿Por qué, digamos, lo pongo así? Unos días después de que se declaró la cuarentena, salió un spot publicitario de una institución mixta llamada Invest en Bogotá. Es una institución de estudio para buscar inversiones para Bogotá, creado entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, es decir, tiene participación pública y privada. Y sacan un spot hecho tanto en inglés como en español, en el cual la idea era presentar a Bogotá como una ciudad activa, de una economía sólida,
¿no? Y con un montón de atractivos. Y la base de ese spot publicitario, una de las bases de ese spot publicitario era mostrar lo fuerte que era la escena musical bogotana, ¿no? Es decir, una ciudad donde ocurren estas cosas y toda la cuestión. Y digamos, yo le creo en sus intenciones a Invest in Bogotá, porque yo trabajé con ellos cuando fui asesor de comunicaciones de Rock al Parque en el año 2013. Ellos fueron unos de los patrocinadores del evento y fueron los que pusieron la plata para traer una serie de periodistas desde Argentina y desde Chile para mostrarles la capacidad y el alcance de la economía cultural bogotana, ¿no? Por tanto, al ver eso, yo dije, ok, va a haber una reacción de parte de IDARTES y de la Secretaría de Cultura en proteger una escena musical, ¿no? Y la verdad no lo hicieron, la dejaron caer. Es decir, yo oí en estos días una entrevista con el programador de los festivales al parque, un personaje que yo no he entendido cuál es su función realmente, ¿no? Chucky García, diciendo que el 95% del presupuesto que tenían destinado para los conciertos, para los festivales al parque, se destinaron para convocatorias. Y yo lo que noto en esas convocatorias son, por un lado, yo no veo el 95% del presupuesto de las convocatorias ahí, es decir, nunca han sido claros en cuánto se gastó, por ejemplo, el distrito el año pasado en todos los festivales al parque. Yo hago un cálculo que puede ser muy alegre, pero son de varios miles de millones de pesos. Y por otro lado, no veo la utilidad de esas convocatorias, es decir, son convocatorias en las cuales pusieron a la gente en como en el juegos de hambre, ¿no? A ver, muchachos, ustedes que estaban en la pandemia, invéntense una canción con las tapas de las ollas de su cocina, ¿no? Y esas cosas no sirven para nada. Sí, significó el alivio para los ganadores, pero, pero es un alivio momentáneo, y no es un alivio estructural. Mientras tanto, han cerrado salas de ensayo, han cerrado auditorios, han cerrado bares, han cerrado estudios de grabación. Y lo que no hemos comprendido, lo que ellos no han comprendido es que veníamos de una situación, no vamos a decir que Bogotá tenía la escena musical más fuerte del mundo, ni mucho menos, pero estaba en crecimiento. De esa escena estaba saliendo un montón de gente, se generaban una cantidad respetable de puestos de trabajo. Se estaba presentando a la ciudad, se estaba creando a partir de ahí una marca ciudad, ¿no? Entonces la dejaron caer y digamos que además ellos están construyendo todo esto de una manera poco clara, ¿no? Es decir, no hay convocatorias, están diciendo que van a hacer unos festivales online, pero no abren las convocatorias, entonces a, a contratar a dedo, no, todo es muy irregular, ¿no? Entonces, yo la verdad, sin ánimo de ponerme a pelear, porque además esas batallas siempre terminan llevándolo a uno a una discusión en la cual lo más fácil de decir es que Gandur siempre se queja, ¿no? Es que miren, y comienzan a compararlo a uno con personajes que no vale la pena nombrar, ¿no? Pero lo que estoy diciendo no está fuera del orden, no estoy diciendo cualquier paparruchada. En este momento lo que están haciendo es un desperdicio de dinero que no afianza la estructura de lo que ya se había construido. Como que no sé si no se ratifica ese proyecto como a mediano o largo plazo, es lo que más o menos le entiendo. Y tiene un problema, y tiene además un problema muy grave.
que cuando se abran las puertas, cuando digamos, listo, la pandemia se superó, quién sabe cuándo, esperemos lo más pronto posible, pero esto va a durar por lo menos unos 6, 8, 10 meses, ¿no? Va a durar un año. Cuando abramos las puertas, no vamos a encontrar estructura. Y no encontrar estructura significa volver a construir las cosas. Es volver a comenzar no de cero, sino de menos tanto. Sí, y quizá también esa sensación la tomo cuando justamente mencionaba que leía la entrevista a Unión de Músicos Independientes de Argentina. No más de entrada, pues uno como que analiza y visualiza que hay como una estructura un poco más consolidada, comparándola de pronto como lo que uno ha visto aquí en Colombia, ¿no? Pero además también pasa una cosa. Ah, durante todo este tiempo, y no estamos hablando de los últimos meses, digamos, durante los últimos años no ha habido un formato serio de agremiación de los músicos. En los últimos tiempos, a partir del paro, ha habido intentos y hay gente que está haciendo esfuerzos para que haya tal agremiación, pero se los ha comido la burocracia, su propio accionar burocrático, ¿no? Es gente que está, digamos, uno asiste a esas reuniones y están discutiendo, no sé, la maternidad de gallinas, o no sé qué están discutiendo, y de alguna manera perdieron la oportunidad de discutir frente a frente con los que tienen la posibilidad económica de rescatar todo esto. De alguna manera confundieron los objetivos y no ha pasado nada. Y yo sé que es gente, la mayoría de la gente que está ahí metida es gente honesta, gente preocupada por el asunto, pero como en Colombia no estamos acostumbrados a militar, ¿no? A, a organizarnos socialmente, social y políticamente, ¿no? Entonces, el proceso se vuelve lento, torpe, equivocado, ¿no? Entonces, ese es el momento en que ya hay como una resignación de, bueno, no hicieron nada, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Y la verdad es que se perdió la oportunidad de sacar un buen provecho en pro de la escena musical, al menos de Bogotá. Pues digamos que en medio de toda esta situación que se ha dado y lo último que mencionamos, también hay propuestas muy chéveres y pues como en esa frase ya cliché de reinventarse, pues surgen ideas muy chéveres. Caso de Ace of Spades con Backline y todo el montaje de todos estos eventos de metal que están cada 8 días y en el cual recaudan pues dinero para todo el staff, pues para mí ha generado como una gran expectativa y como otra manera de llevar el negocio y decir, venga, esta es la situación, pero podemos llevarla a esta otra. Pues vea, la gente, hay gente que se ha sabido mover, hay gente que mmm, yo creo que su esfuerzo es muy loable, hay gente que la va a lograr, pero yo me temo, yo en algún momento me muestro un poco pesimista y creo que aquí va a haber tierra arrasada, ¿no? Ojalá no sea así, no lo deseo para nada, ¿no? Pero de alguna manera es que lo que no terminamos de comprender es si usted no toma acción en un punto, todo está interconectado, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, si usted no activa, si usted deja caer las salas de ensayo, deja caer los estudios de grabación, deja caer los auditorios, hay un momento que recuperar eso es muy difícil porque además afecta a un montón de gente. Se lo pongo en otros términos. Miren los restaurantes, es decir, la pandemia, nadie está diciendo de que no, es que no, la cuarentena. Yo soy el primero que piensa que la cuarentena tiene su utilidad mientras no haya vacuna, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo protegemos a la gente que sufre falencias económicas?
En todas esas cosas, si lo principal es proteger la vida. Lo principal es que la gente sobreviva a este asunto y que sobrevive en las mejores condiciones posibles. Para ello, hay que proteger a la población más vulnerable con algún tipo de subsidio, algún tipo de incentivo que no sea concursos de juegos de hambre, ¿no? Es decir, es garantizarle a la gente que tiene para sobrevivir mientras todo esto pasa y sostener, digamos, yo se lo pongo así. Un ejemplo cercano es Argentina. Argentina viene de salir de 4 años de gobierno de mierda, de ultraderecha, ¿no? En el cual se endeudó al gobierno se endeudó el Estado hasta unos límites absurdos, se destruyó el sistema de salud, se destruyó, mejor dicho, se deshizo el Ministerio de Salud y se le volvió una simple secretaría, la tocó reconstruir esa estructura de salud y de repente llega la pandemia y estamos hablando de un país que está endeudado en un 90 y pico por ciento de su PIB, porque así lo dejó el gobierno anterior. Y sin embargo, lo primero que dijo fue, venga, procuremos que los más vulnerables tengan asegurada su alimentación, tengan asegurado su derecho a la vivienda, ¿no? Y protejamos a las pymes, démosles créditos blandos, es decir, se les concedió créditos de 0% que comienzan a pagar cuota dentro de 6 meses, etcétera, 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 ¿no? Si nosotros no pensamos en esos términos, no salvamos vidas, comenzando por ahí, y no salvamos la economía tampoco. Está aumentando el desempleo hasta digamos, no ha parado de decrecer la economía nacional y en particular el sector musical, al cual además no se le concibe como una actividad seria. ¿No? También ese es uno de los problemas, que en algún momento dicen, el músico, ese es un mamagallista que coge su instrumentico, ¿no? Y como la canción de los auténticos decadentes, yo solo quiero tocar mi guitarrita todo el día, ¿no? Y no se comprende, y más cuando les da por hablar de economía naranja, no se comprende que detrás de unos cuantos miles de músicos están unos cuantos miles de técnicos, unos cuantos cientos de promotores, una estructura que iba formándose, que no era la más sólida, pero que se estaba formando en cuestión de auditorios, salas de ensayo, estudios de grabación, un montón de cosas, y todo eso lo estamos dejando caer sin comprender la importancia que tiene dentro de la economía cultural del país. Lo dejamos caer porque pensamos que era una mamadera de gallo, ¿no? Porque pensamos que la música era ver al presidente juntándose con Sebastián Yatra, ¿no? Y decirle, oye, bacán, qué chévere tu música, ¿no? Y entonces, si no, digamos, todos esos esfuerzos que hace la gente, ojalá funcionen. Ojalá funcione lo de Ace of Space, ojalá funcionen otras cosas, pero es una golondrina en el verano. Es algo que no va, no prospera si se hace de una manera única, ¿no? Y esto se tiene que, digamos, odio el término reinventar, odio el término empoderarse, me parece que es puro discurso de coaching barato, ¿no? Pero sí toca que todos los integrantes digamos, los representantes de esta llamada escena musical se sienten a hablar en serio y que quienes tienen la plata la pongan y vigilen cómo va a ser el proceso de uso de ese dinero. Yo no estoy diciendo que a todos hay que darles 1 millón y pico de pesos para que se salven. No, es salvar las estructuras para salvar la escena. Correcto.
Maestro José Gandur, me encantó tenerlo acá en el espacio de Sonido Libre. ¿Cómo se sintió? Me interesa saber su opinión. Muchas gracias, ¿no? Rico que lo dejen hablar a uno. No, siempre abierto. La mejor de las suertes con este proyecto que es muy chévere, Náufragos en Casa. Recomendadísimo para que lo escuchen. Es una manera también de apoyar. Ahí vamos a dejar la playlist de este espacio de Sonido Libre. Pues vamos a remitir a aquellos sonidos importantísimos en Latinoamérica. Esperamos una segunda parte. Y bueno, Zona Girante para rato. Gracias.